Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Espero que todo esté bien con ustedes. Ya descansaron, tomaron su lonche. Qué bendición, ¿verdad? Vamos a entrar a la palabra de Dios, a Gálatas, y vamos a continuar en el libro precioso de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, y vamos a, a tocar el versículo 8 y 9 en esta tarde. Ahí en las Escrituras dice la palabra de Dios, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. He titulado este mensaje Los anticipados planes de Dios. Los anticipados planes de Dios. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de reunirnos nuevamente, Señor, por este medio para poder con la iglesia recibir, Señor, tu palabra en este medio. Gracias por los hermanos que, Señor, están escuchando y que siempre están esperando este momento para poder escuchar tu palabra, recibirla y aplicarla en sus vidas. Sé, Señor, con nosotros, bendícenos, ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a escuchar. Usa, Señor, mis labios, mi mente, todos mis pensamientos, que sean, Señor, dirigidos al bendito plan de este mensaje y que sea de bendición a tu iglesia. Pedimos que bendigas en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los anticipados planes de Dios. Uno de los atributos poderosos de Dios es ser omnisciente. O sea, esto quiere decir tener el conocimiento total de todas las cosas, incluyendo lo que pasará en el futuro. Entonces, este atributo Dios lo usa en las profecías, ¿verdad? Por eso tenemos todas las profecías que el Señor usó. Los profetas fueron los mensajeros, los heraldos, los voceros que llevaban la preciosa profecía y la mencionaban, era escrita y iba a suceder en el futuro. Todo eso es parte de la omnisciencia de Dios de acuerdo a su bendito plan que Él tiene para con los humanos en la tierra. Este atributo, ¿verdad?, lo usa el Señor en las profecías y en sus futuros planes que todavía no han sucedido. Decimos eso porque todavía tenemos escrituras como Apocalipsis, ¿verdad?, que no ha sucedido todavía lo que está escrito en ese libro, pero está por suceder. Sin embargo, todo eso Dios ya lo, ¿verdad?, sabe, y porque Él todo lo sabe. El versículo 8, aquí el apóstol Pablo presenta un plan futurista, ¿ok?, que Dios había planeado en el pasado. Fíjese bien. Ok, el apóstol Pablo aquí, donde estamos leyendo el versículo 8, ¿verdad? En el tiempo que el apóstol Pablo estaba hablando de este punto, ¿verdad? Venía del pasado, ¿ok? Pablo está reconociendo de que esto se planeó en el pasado, pero que está sucediendo en el presente con él. Y Pablo lo revela basado a las escrituras, y eso es lo lindo, lo bello de disfrutar las escrituras, cuando vemos las escrituras en este contexto divino, ¿verdad?, que relaciona al humano y especialmente a sus hijos y el plan divino de Dios. Cuando todo esto se da, es maravilloso, ¿verdad? Precioso. Eso vamos a ver ahorita, espero que sea de bendición. Vemos primeramente, los gentiles serían justificados por la fe. El capítulo 3 de Gálatas y el versículo 8 nos está hablando aquí el apóstol Pablo, y note la palabra que menciona, y la escritura. Note, la escritura, no dice
y Dios no dice ni el Espíritu, sino que se refiere a las Escrituras. Y la Escritura dice previendo, ¿ok? Note que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Precioso eso. Son los gentiles aquí. Se nos está diciendo, el apóstol Pablo está revelando, ¿verdad? Los gentiles serían justificados por fe. Veamos dos cosas importantes aquí. Letra A. Vemos primero la importancia de las escrituras. ¿Ok? La importancia de las escrituras. La pregunta es, ¿cuándo se escribió esta importante información? ¿Verdad? Cuando dice ahí, note, y la escritura dice previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Esa palabra prever es que, ¿verdad? Está hablando del futuro en el momento que se escribieron. Pero ¿cuándo es que se escribió? Entonces, esto lo vemos en el capítulo 12 de Génesis, donde se escribió precisamente lo que Pablo está recalcando en el versículo 8. Note el capítulo 12 de Génesis, ¿verdad? Y aquellos que conocen la palabra de Dios, por ejemplo, al leer Gálatas, el versículo 8 del capítulo 3, inmediatamente, ¿verdad? El que sabe la palabra de Dios sabe de qué está hablando en ese versículo. Entonces, su servidor, ¿verdad? Sé el poquito de esto que yo he aprendido, lo que he estudiado, y entiendo inmediatamente cuando leo Gálatas a qué se refiere, ¿verdad? Note, nos lleva aquí a este capítulo 12 de Génesis, por el contexto que nos enseña el versículo 8. Dice aquí, esta es la promesa, ¿ok? O lo que se previó, o lo que el Señor planeó, o lo que estaba, o sea, el futurismo. O sea, aquí lo que vamos a leer es algo futuro, ¿verdad? Que va a suceder, note. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego dice el versículo 3, note, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí está. Y serán, dice, benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta expresión está hablando de lo que el apóstol Pablo está hablando en el versículo 8 de Gálatas. Previendo, dice, que los gentiles serían justificados por fe. ¿Ok? Y aquí está la conexión. Incluso la fe todavía de Abraham no se había manifestado. Okay. La fe de Abraham todavía está por manifestarse. Incluso aquí el Señor está comenzando a contactar con Abraham. No lo ha mandado todavía a las tierras cuando él prometió esto. Okay. De ya de antemano, fíjese, el Señor está previendo lo que iba a suceder, ¿verdad? Por eso me refiero a los anticipados planes de Dios. Qué lindos son, maravillosos. Y esto nos debe de conmover nuestro corazón, cómo Dios planea, ¿verdad? Por los que Él desea que sean salvos, o los que Él quiere alcanzar, o los que Él quiere impactar, o los que Él quiere convencer, ¿verdad? Del plan divino que Él tiene. Note que el apóstol Pablo hace referencia a lo que Dios había dicho por medio de Moisés, porque esto fue escrito por Moisés, Génesis. Ahora, Dios inspiró a Moisés a escribir Génesis. Génesis, acuérdense que Moisés no vivió Génesis. Fue inspirado todo por Dios, ¿verdad? Dios se lo dio toda esta información. Entonces, esta referencia que el apóstol Pablo está haciendo, ¿verdad? Lo que dijo Moisés. Para el tiempo de Pablo, cuando estamos hablando en el tiempo de Pablo, habían pasado aproximadamente 2000 años. ¿Ok? Note, imagínese esto, esto es lo precioso cuando comenzamos a coordinar, ¿verdad? Cómo esto funciona. Imagínese cómo vemos los escritos del apóstol Pablo, escritos un poco más de 2000 años, ¿verdad? Cuando leemos nosotros Gálatas, estamos viendo, han pasado, cuando se escribió Gálatas, estamos viendo un poquito más de 2000 años que ha pasado esto. Okay, desde que Pablo escribió Gálatas. Ok, imagínense, nosotros estamos en este año,
en esta fecha. ¿Ok? Ahora nosotros nos remontamos con Pablo y estamos observando a Pablo distante de 2000 años. Imagínense. ¿Ok? So, de esa misma manera, Pablo, cuando estaba escribiendo en Gálatas sobre lo que Dios había prevenido, o sea, que iba a suceder, Pablo se está remontando a 2000 años atrás para escribir lo que está escribiendo en Gálatas. Imagínense. Entonces, si nosotros agregamos los 2000 años que Pablo, ¿verdad? Está observando hacia el pasado, cuando está escribiendo Gálatas, él observa hacia el pasado, 2000 años, aproximadamente cuando Moisés escribió Génesis. All right? 2000 años atrás. Imagínense, nosotros si nos remontamos a Génesis, son 4000 años aproximadamente, cuando Moisés escribió Génesis. Qué lindo, ¿no? Cuando ponemos todo en perspectiva y esto aclara, nos da luz, nos da entendimiento, ¿verdad? De cómo, qué lindo Dios obra en las edades, en los años, en las centuras, en los milenios, cómo Dios, ¿verdad? Toma su tiempo. Imagínense 4000 años. Estamos leyendo, cuando leemos Génesis 12, ¿verdad? Hace 4000 años se escribió esto y todavía aquí está y es relevante. Es en el presente, se aplica a nuestras vidas. Es importantísimo porque habla de lo que Dios iba a hacer aún con los gentiles y está hablando acerca de que los gentiles serían justificados por fe. Note qué bello, qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso, algunos que dicen que el Viejo Testamento no hay que tomarlo en cuenta, la gente no sabe lo que está diciendo. Son ignorantes de lo que están diciendo. La palabra de Dios toda, del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, importantísimo. Precisamente el apóstol Pablo, note que Gálatas no se hubiera escrito en el contexto que se escribió si no hubiera usado esta referencia de Moisés. No tiene material para hablar Pablo. ¿De qué estaría hablando Pablo? O si estaría hablando, ¿cómo puede apoyar lo que está diciendo? Entonces Pablo, cuando está escribiendo en Gálatas y nos refiere en la epístola a nosotros y nos está instruyendo a nosotros, tuvo que reclinarse en lo que había dicho Moisés para poder así poner en contexto, ¿verdad? Lo que él nos quiere enseñar sobre este tema, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Imagínense que Pablo, ¿verdad? Está haciendo bendito proyección del pasado para podernos dar a entender lo que él quiere darnos a entender. El punto es que para el apóstol Pablo fue importante darnos esta referencia cuando escribía Gálatas. Así es como las escrituras se autentifican por ella misma. O sea que la Biblia misma se autentifica, ella misma se defiende, ella misma es la que nos inspira, ¿verdad? Y ella misma no se contradice. Necesitamos meternos en este bendito libro precioso y asirnos de él y, ¿verdad? Llenarnos y enriquecernos de las preciosas, abundantes sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. Vemos primeramente, ¿verdad?, que los gentiles serían justificados por fe. Número uno, dijimos la importancia de la escritura. Estamos aprendiendo dos cosas aquí. Y número dos, lo que estamos aprendiendo es la importancia del futuro plan de Dios para las naciones. Ok, eso es bien importante. La importancia del futuro plan de Dios para las naciones. El versículo 3, ahí en Génesis, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas, dice, en ti todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir todas las naciones del mundo. Ahora, el plan de Dios el plan de Dios es también geográfico, ¿verdad? Estamos hablando de naciones aquí. Cuando el Señor habla de naciones, está hablando de que Él no solamente quiere bendecir a las personas individualmente, pero quiere bendecir a las razas, ¿ok? Todas las razas que habían surgido. Y estas razas
habían surgido en el capítulo 11 de Génesis, donde Dios, ¿verdad? Donde está la división de las naciones, la división de las lenguas, ¿verdad? Y la división de las razas étnicas. Hay tres divisiones grandes que suceden en el capítulo 11 de Génesis, ¿verdad? Ahí en la Torre de Babel. Y el Señor divide. Entonces ahora el Señor hace una promesa. Esas naciones que surgieron en el capítulo 11 de Génesis, ¿verdad? Donde se separaron porque ya no se entendían entre ellos. Y entonces ahí se iniciaron las lenguas. Incluso las razas étnicas también. Me imagino que en el momento que las lenguas se dieron, el Señor las proveyó, ¿verdad? De acuerdo a la raza étnica, ¿verdad? Porque de ahí es donde surgió las naciones. Las naciones nacieron en esa confusión. Ahora, en el capítulo 12, el Señor promete bendecir a través de Abraham todas las naciones del mundo. El Señor estaba enojado en el capítulo 11, ¿ok? Cuando Él divide, ¿verdad? Los lenguajes de aquellos que estaban, ¿verdad? Construyendo esta sigurat, esa torre, ¿verdad? Que ellos la querían usar como para adoración, ¿verdad? A otras entidades, no a Yahweh, a Dios, al Dios eterno, al Dios, ¿verdad? Sino que a otras entidades. Obviamente, esto es lo que ellos estaban partiendo, estaban literalmente adulterando, podemos decir, espiritualmente con Dios. Entonces Dios lo que hizo es divorciarse de ellos y entonces los dio a las naciones y entonces los mandó, ¿verdad? Y se dividieron y se dieron de acuerdo a las estadísticas y las naciones que se dieron son en ese entonces aproximadamente eran como 70 naciones, ¿verdad? Cuando se habla de toda esta información. Pero vemos que el Señor estaba enojado, se divorcia de ellos en este sentido de que se desconectó con ellos. Ahora el Señor en el capítulo 12, ¿verdad? Mire la misericordia de Dios, ahora quiere bendecir a las naciones. Qué lindo es Dios, amén. O sea, Dios es maravilloso. Él, ¿verdad? Es el que pone la disciplina, Él aplica la disciplina, pero después el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Usa medios para poder hacer su plan divino que siempre ha tenido desde el principio. La importancia del futuro plan de Dios para las naciones es bendecirlas, todas las naciones, y a través de este varón. ¿Ok? Y bien interesante ahí, mucha información. Cuando estudiamos el libro de Génesis vamos a aprender muchas cosas que jamás usted ha escuchado anteriormente, pero vamos a escudriñar muchas cosas bellas, aprender mucho. Esta bendición es la salvación de las almas de esas naciones. Cuando dice el Señor, benditas serán benditas en ti, dice, todas las familias de la tierra. Esta palabra bendice, estamos hablando de la salvación que vendría a todas las naciones y sería, por supuesto, por medio de del ejemplo de la fe de un varón de Dios que era Abraham. Y por eso dice la connotación aquí se dirige por ti, está explicando por ti. ¿Okay? Y serán benditas, dice en ti, perdón, no es por ti, pero en ti, todas las familias de la tierra. O sea que Él sería el canal que Dios va a mandar la bendición a través del canal de Abraham y a través del ejemplo de Abraham, y se va a establecer, ¿verdad?, las naciones en calidad de la característica de confianza en Dios de acuerdo a Abraham, ¿verdad? Y eso es lo bello que podemos ver aquí. Esta bendición es relativamente hablando de la salvación de las naciones, o sea, de las almas de cada nación. Primera de Timoteo, por favor. Allí
capítulo 2, primera de Timoteo 2, versículo 4. El cual quiere, note, este es el corazón de Dios, el cual quiere, hablando de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ok? So, la importancia de esto, por eso, o sea, ¿por qué sabemos esto en Timoteo? Porque ya lo dijo el Señor 2000 años atrás cuando Timoteo estaba siendo escrito. Acuérdese, 2000 años atrás. Ahora, ¿por qué lo creemos nosotros? Porque hace 4000 años lo había dicho. Esto estamos hablando de los anticipados planes de Dios, ¿verdad? Y aquí está Pablo, ¿verdad? Recalcando este punto porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, dice el versículo 2, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? El deseo de Dios que toda alma que nace, que sea salva y conozca a Él. Acuérdense que el plan de Dios es que si nosotros hacemos una pregunta sobre qué es lo que quiere Dios de nosotros, lo que Dios quiere es una familia. Por eso nos creó, ¿ok? Él quiere una familia, por eso nos creó. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Quiere tener una familia y querer convivir con nosotros. Ese es el deseo del Señor. Y por supuesto, cuando hablamos de las familias de Dios, estamos hablando de dos familias. Dios, la verdad que Dios no necesita otra familia. Dios tiene la familia espiritual. La primera creación son los espíritus, ¿verdad? Que son los espíritus que Él hizo, que son, están los ángeles, los arcángeles, están todos esos seres que el Señor, ¿verdad? Creó y los creó esa es su familia, ¿verdad? Entonces, ahora crea otra creación que somos nosotros y es interesante esto, ¿no? Que el Señor quiere que nosotros tengamos convivio con Él en la eternidad. Mire qué lindo es esto. Y por supuesto, el Señor nos va a dar un lugar en la eternidad arriba de los ángeles, ¿ok? Porque incluso Pablo habla de que nosotros un día juzgaremos a los ángeles, ¿ok? Eso habla de que nuestra creación va a estar más cerca de Dios que aún los ángeles y va a usar, ¿verdad?, nuestra creación y vamos a estar más cerca con Él. Es algo maravilloso cuando entendemos estas cosas, ¿ok? La importancia del futuro plan de Dios para las naciones es que todos sean salvos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere Dios? Tener una familia, querer tener estos billones de almas que lo adoren, que lo glorifiquen y Él, ¿verdad?, conectarse con nosotros y tener ese convivio precioso, bendito, ¿verdad?, que estamos aprendiendo en Apocalipsis, ¿verdad?, que tendremos en la eternidad. Gloria a Dios. Vemos, número 1, los gentiles serían justificados por fe. Ahora, número 2, vamos a ver los planes fueron predicados anticipadamente a Abraham. ¿Ok? Los planes fueron predicados anticipadamente a Abraham. Volvamos a Gálatas capítulo 3, versículo 8. Note lo que dice. Y la escritura, hablando de la escritura preciosa, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, note, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Precioso ahí, ¿no? O sea que dio antemano la buena nueva a Abraham. Mire, para el apóstol Pablo las escrituras eran igualmente como la palabra o la voz de Dios. ¿Okay? Por eso habla ahí en el principio y la escritura previendo, ¿verdad? No pone en tela de juicio lo que dice la escritura, sino que la escritura previene, dice, y explica el futurismo de ese contenido, ¿verdad? Que habla de las escrituras. Dice que Dios había de justificar. En esas escrituras que él se está refiriendo, estaba escrito, ¿verdad? Y lo que quedó escrito, él se refiere. Se refiere a la palabra de Dios como que es la voz de Dios o como que es Dios mismo hablando, ¿verdad?
de esa manera se refiere. So, veamos aquí, ¿verdad? Número uno, el evangelio de fe fue anunciado a Abraham antes que Cristo viniera. Eso es lo que dice ese versículo. Note, dice el versículo ahí en Gálatas 3:8. Dios dice de antemano la buena nueva a Abraham. La buena nueva, estamos hablando de el buen, noticias, que es lo que se le llama el evangelio, ¿no? La buena noticia. So vemos aquí que Dios había dicho a Abraham que lo aprobaría, lo haría grande y bendeciría, ¿verdad?, a él. Eso es lo que leímos allá en Génesis capítulo 12, ¿verdad? El versículo del 1 al 3, que el Señor lo aprobaría. Eso quiere decir que lo aceptaba como él era, lo haría grande, ¿verdad? Y, y lo bendeciría con la condición de que él creyera. Acuérdense, que él creyera. Y así seguiría su promesa. Entonces, Dios lo iba a amar y lo iba, ¿verdad?, a cumplir su promesa, si creyera. Y por supuesto, qué importante es este tema del creer, ¿no? En este contexto. Dios quiere que nosotros creamos, ¿verdad? Que nosotros nos reclinemos en Él, que nosotros confiemos en Él, que nosotros nos arraigamos de Él, que nosotros, consideremos a Él, ¿ok? Note que esta comunión bendita que hubo entre Abraham y Dios, ¿verdad?, se llevó a cabo porque Abraham creyó a Dios. Y lo que le prometía a Dios, él lo creía, lo creyó y él no dudó. Y esa, ¿verdad?, no duda hizo esta conexión tan cercana, tan cercana con Dios, que hasta Dios le llamó amigo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que un amigo ama más que un hermano, ¿verdad? O sea, Dios se conectó tremendamente. Y por supuesto, Dios, acuérdese que ¿qué es lo que quiere Dios? Una familia. Y entonces en Abraham encontró un amigo. Qué lindo, ¿no? Hablando de alguien con quien conectarse, especialmente aquí en la tierra. Cuando estamos hablando que en Génesis 11, ¿verdad?, fueron divididas las naciones y las razas étnicas se dividieron, ¿verdad? El Señor las dividió en lenguajes para que confundió a ellos y el Señor creó los lenguajes. All right? Y entonces vino la división de las naciones. Imagínense que Dios estaba deseoso de conectarse con alguien, o sea, hablando de alguien en la tierra. Acuérdense que cuando sucedió el problema del pecado, que la depravación que hubo de los humanos en el capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? El Señor encontró a un varón que su gracia, o sea, cayó en Noé. Solo ese era en ese tiempo. Vino el diluvio y vino la destrucción y todo eso. El Señor dio una nueva oportunidad por Noé. Ahora vemos Dios, ahora fíjese, ya llegando al capítulo 11 de Génesis, vemos la división de las naciones. Imagínense, el Señor quiere tener esta comunión y ellos le dan la espalda a Dios porque quieren adorar otras entidades. El Señor se divorcia de ellos. Ahora el Señor anda buscando a alguien. Sí, entiende. Ahora el Señor encuentra a Abraham. Qué lindo. Y Abraham, o sea, el Señor vio en Abraham esa característica de esa comunión, ese corazón, ¿verdad? Y se conectó el Señor con él inmediatamente. El Señor lo escoge y bueno, y ahí comienza esta relación preciosa, ¿verdad? Que es la fe. Inicia ahí entre Abraham y el Señor. La fe es un punto bien grande para Dios. Confiar en Dios. Que todo lo de las naciones, toda esta multitud, millones de personas no habían confiado en el Señor. El Señor los esparció en todo el mundo. Ahora el Señor anda buscando a alguien
para él llevar el plan que tiene el Señor. Y encuentra a Abraham. El evangelio de fe fue anunciado a Abraham antes que Cristo viniera. Fíjese. Pues eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dios de antemano dice, instruyó esto, hablando de los gentiles que vendrían a ser justificados por fe. Dice, dio de antemano, dice, la buena nueva, esta noticia a Abraham. A Abraham se lo dieron de antemano. Entonces Dios había dicho a Abraham que lo aprobaría, lo haría grande y bendeciría. Si él creería, entonces Dios lo amaría y si él seguiría su promesa. Dios había prometido a Abraham un hijo y una nación. Acuérdense, lo lindo de todo esto es que detrás de esta promesa, Dios tenía algo más que una promesa a su siervo. Algo mucho más especial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hijo de Abraham, en este caso Isaac, sería un tipo de Cristo. O sea, un tipo de ese Mesías que iba a venir a redimir al mundo del pecado. Note qué lindo. O sea que no solamente es una promesa de tener un hijo, sino que detrás de la promesa del hijo que le iba a dar, ya teniendo a su hijo, este hijo iba a venir a ser alguien muy especial en el linaje del plan divino de Dios que traería, ¿verdad?, al Mesías a través de esa criatura. ¿Verdad? Entonces Isaac se convierte en el tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo en el Viejo Testamento, o un tipo del Mesías. El hijo de Abraham, Isaac, sería un tipo de Cristo, el Mesías. Y la nación que Dios le había prometido a Abraham sería un tipo de la celestial nación llamada Jerusalén. Acuérdese que el Señor le promete el Señor, o sea, a Abraham, ¿verdad? De ti, dice, haré una gran nación. Y esta gran nación, estamos hablando de, ¿verdad? Isaac, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a dos hijos, ¿verdad? Esaú y Jacobo. Y a través de Jacobo, a Jacobo el Señor le cambió el nombre a Israel. Israel, hablando de Jacobo, tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos es la nación de Israel. Y entonces note que todo eso es precioso, ¿verdad? Cómo se desarrolla. Y Dios prometió a Abraham que él, ¿verdad?, le daría, o sea, a su hijo, pero también haría una nación grande. Y entonces note que detrás de estas promesas, su hijo sería el tipo de Cristo y su nación sería el tipo de la celestial ciudad llamada Jerusalén celestial, que el Señor va a establecer en el milenio. Esta es la cual sería el establecido, o sea, establecería bajo un nuevo cielo y la tierra. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, por favor. Dice la palabra de Dios 11:9. Vamos a leer 11:9 y vamos a leer hasta el 19. Son varios versículos donde está todo esto preciosamente aquí fusionado. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, hablando de Abraham aquí, porque el versículo 8 comienza. Sí, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando, dice, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Note, él esperaba esa ciudad, note. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria a Dios. Se dice en las estadísticas, o sea, el número de los judíos obviamente ha sido de millones, pero como siempre han muerto por las circunstancias, ¿no?,
de tanto persecución, guerras y todo eso. Ellos fueron eventualmente disminuyendo. Hasta ahorita se decía que la población de los judíos eran 16 millones, ¿verdad? Pero de ahí vino, esto fue antes del holocausto, de la muerte que sufrieron 6 millones de ellos, ¿verdad? Y entonces se disminuyeron, pero eventualmente se han reproducido y hasta ahorita, ¿verdad? Solo en el mundo estamos hablando de 13 millones y medio. Se dice que la estadística menciona de que 7 millones y medio están ya radicados en Israel, ¿verdad? Y la mayoría, se puede decir, de esos 13 millones y medio, la mayoría de ellos están viviendo ya en Israel, ¿verdad? Porque así ha cumplido el Señor y va a cumplir de que ellos eventualmente van a regresar a la tierra. Ya está más de la mitad, ya está ahí, son 7 millones y medio. De ahí todos los demás que todavía están afuera, ¿verdad? No sé si usted está percibiendo que en los últimos acontecimientos que hemos visto, aparte de la guerra que está sucediendo entre Palestina y Israel en este momento, hay un crecimiento de antisemitismo, o sea, los que van en contra de Israel, aún cristianos, yo no entiendo eso, ¿okay? Pero hay algunos que se llaman cristianos que van en contra de Israel, que quieren exterminar a Israel. Y me imagino que esos cristianos son los que quizás practican la doctrina del reemplazo, que le llaman la iglesia reemplaza a Israel, ¿verdad? Porque hay doctrinas que dicen que Israel no existe, sino que la iglesia ha tomado su lugar de Israel. Y en realidad esta gente están mal informados, no han leído la palabra de Dios como es, ¿verdad? Porque Israel ahí está. Ahorita está teniendo guerra y siempre ha tenido y siempre ha sucedido esto que estamos viendo, ¿verdad? Hasta que el Señor venga a darle la paz a ese país. Y Él es la paz. Cristo es la paz para ese país. Y hasta que el Señor Jesucristo no venga en persona y y traiga la paz que Él va a traer, ese conflicto va a seguir y continuando por el resto hasta que venga el Señor Jesucristo. Vemos, ¿verdad? Que la mayoría de ellos ya está ahí. Y esto Dios se lo prometió a Abraham. Lo que nosotros estamos ahorita, la información que yo le estoy pasando a usted ahorita sobre el pueblo de Israel y que existe todavía, y ahí están los millones, ¿ok? Esas promesas de Dios, lo que estamos articulando, lo que yo les estoy diciendo en este momento, es promesa preciosa de Dios, que de acuerdo como lo describe este versículo, dice, y ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en la multitud. Eso es lo que le dijo Dios. ¿Ves las estrellas? Le dijo el Señor a Abraham. Dice, así será tu nación. Y aquí lo está describiendo, ¿verdad? Como las estrellas del cielo. Mire qué lindo. En multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Mire qué lindo. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando y que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que son, lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, hablando de Abraham, porque Abraham salió de su patria, ciertamente tenían tiempo de volver a su patria, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Note qué lindo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Imagínense hasta qué grado fue probado Abraham, habiéndosele, dice, dicho, en Isaac te será llamado descendencia. Imagínense, el Señor le dice, en Isaac va a ser la descendencia, pero
aquí está este momento cuando a Abraham se le pide que lo ofrezca en holocausto. ¿Cómo esto tiene coherencia? No tiene sentido. Señor me da un hijo, después me lo pide para que yo lo ofrezca y que lo ofrezca, ¿verdad? Y que lo mate para Dios. Entonces, ¿y cómo es que el Señor me va a dar una gran nación a través de esta criatura muerta? Pero note lo que dice la palabra de Dios. Habiéndosele dicho, dice Isaac, te será llamada descendencia. Note, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, en sentido figurado es que de verdad, es como, pues él ya estaba casi muerto, literalmente, y de él ya había salido, o sea, Dios le había dado el bebito. Entonces, si Isaac ya había dado, o sea, ya había disfrutado Abraham de Isaac, en otras palabras, y Abraham sabía de que él casi ya estaba muerto, estaba ya anciano, right? Y Dios le dio de esta ancianidad, le dio a un jovencito, ¿verdad? Y lo disfrutó. Y ahorita que tenía unos 15, 16 años, el Señor se lo pide. Y entonces el Señor, Abraham, obviamente, dijo, bueno, si el Señor me lo dio cuando yo no esperaba nada, y ahora que lo tengo, pues se lo puedo ofrecer. Y yo sé que Él me puede dar otro, o quizás Él mismo lo puede levantar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Qué linda es la fe. Y esto es importante hablando del tema de la fe. El Evangelio fue anunciado a Abraham antes que Cristo viniera. Número 3, para terminar, los de la fe son bendecidos junto con Abraham. Y eso es lo que dice ahí en Gálatas. Volvamos ahí, Gálatas 3, versículo 9. Note, el versículo 8 dice, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 9 ahí. Abraham fue justificado por haber creído en Dios, no porque Abraham haya hecho algo especial o él fuese alguien especial, ¿verdad? Lo que esta comunión, esta preciosa comunión que Abraham tuvo con Dios, ¿verdad? Porque Dios se le acercó, Dios lo buscó, y entonces esta criatura estaba listo su corazón para funcionar y someterse a la demanda del Dios Todopoderoso, creador de su alma y creador de su cuerpo. Dios lo hizo todo, en otras palabras. Por tanto, el hombre no puede tomar crédito. Por eso es por fe. Por eso, pero la fe de Abraham es tomada y es llamado justo, porque la fe es importantísima aquí en el contexto. O sea, cuando estamos hablando de fe, es un plan. Acuérdense, Dios tiene un plan. Se lo explica a Abraham, el plan, incluso cuando va a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? El mismo, ¿verdad? En la conversación, el Señor mismo concluye y dice, ¿cómo le voy a privar a Abraham de saber lo que yo voy a ir a hacer ahorita? Si yo sé que él va a estar conmigo, yo sé que él va a encaminar a sus hijos de acuerdo a mi voluntad. Algo así estoy parafraseando. Pero eso es lo que dijo Dios, ¿ok? Por esa comunión que tenía con Abraham. Qué lindo, ¿verdad? Maravilloso saber que Dios puede confiar en un hombre y puede reclinarse, imagínese, en un hombre, porque puede ver su fe en él, puede ver su confianza en Dios. Y Dios, imagínese, tiene que confiar, ¿verdad?, de que este varón va a hacer aquello. Y eso lo vemos con Job también, esa característica, ¿verdad? Que Dios puso, por decir así, un examen a Job, aunque Job no sabía qué es lo que estaba pasando, pero Dios sabía de que Job podía pasar la prueba, porque él conocía el corazón de Job, ¿verdad? Qué lindo es cuando Dios confía en alguien y no importa lo que Dios le ponga, porque el varón va a salir adelante. Y Dios, ¿verdad?, ya lo ve suceder. Vemos a Abraham, esa comunión linda con Dios. Dios lo hizo todo, por tanto el hombre no puede tomar crédito, pero la fe
de Abraham, muy importante. Fue tomada y es llamado él justo. Vuelvo a repetir, qué importante es la fe del creyente en Cristo. Muy importante. ¿Cómo está su fe, hermano? Hermana, joven, niño, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo puede Dios confiar en mí, en usted? ¿Puede Dios reclinarse en usted de algo que usted cree en Él? Puede decir Dios, en una expresión el Señor Jesucristo, se pregunta el Señor Jesucristo, si cuando Él regrese a la tierra, si encontrará fe. Porque la fe mengua. La fe, así como se fortalece en un momento, también puede menguar el próximo día. O sea que ese es el problema acerca de la fe. Porque la fe es una dinámica de confianza. Y no está escrita en cincel, o por decir así, ¿verdad? No está en piedra o grabada o en diamante grabado en nosotros. No está así. Nosotros somos cambiantes, somos impredictibles. Y por eso la fe es importante. Por eso el Señor exalta la fe de Abraham. Porque a pesar de todas las circunstancias que pasó y todas las pruebas que el Señor le puso, ¿verdad? Dios le paró la mano cuando estaba ofreciendo a su hijo. Dice, ahora yo sé, dice, que tú, dice, crees en mí. Y sé que tú estás conmigo 100%. ¿Está usted con Dios 100% en la palabra de lo que Él ha escrito para usted, para mí? ¿Confía usted en Dios 100%? ¿Tiene usted fe en Dios? ¿Depende usted de Dios de esa manera? ¿Puede reclinarse cada día, confiado en el corazón, en su mente, en su ser? ¿Usted puede confiar en Dios, en las vicisitudes, en las cosas que no entiende? ¿En el trabajo cuando tiene trabajo? ¿En su relación con su familia, con su esposa, con su esposo? ¿Usted puede confiar? ¿Está confiando en lo que Dios está proveyendo en su casa? ¿La dirección que usted tiene está de acuerdo al plan de Dios? Porque ese es el problema. Si estamos fuera de la voluntad de Dios, obviamente no vamos a estar alineados en confiar en Dios. Y ahí es donde está el problema. El problema es que nos desviamos de la palabra de Dios y de las promesas divinas de Dios. De otra manera que nos desviamos es que menguamos nuestra fe. En vez de estar adelante, echándole ganas y más fuerzas y aprender más de la palabra de Dios y crecer en fe y hacer cosas por fe más, menos hacemos. Y esta pandemia, lo que ha sucedido, hermanos, que ha traído una flojera espiritual, si me puedo explicarme de esa manera, a los cristianos. Una flojera que se ve, una flojera que se percibe. No solamente se ve, se percibe, ¿verdad? Necesitamos nosotros, estos son los momentos cuando más Dios necesita cuando están pasando dificultades nosotros o estamos pasando situaciones que no entendemos. Esos son los momentos que nosotros debemos de pararnos firmes y decir, Señor, te amo y yo estoy por ti, Señor, no te voy a abandonar. Señor, creo tus promesas y voy a seguir, creyendo. No importa que yo me quede en la calle, lo que pase conmigo no importa, pero tu palabra la creo y confío en ella porque yo sé que tú eres Dios Todopoderoso. Qué importante tener esta fe, qué importante es tener esta inquebrantable fe. Y eso es lo que Dios anda buscando. Precisamente estas circunstancias negativas que suceden es para mejorarnos nuestra fe, es para hacernos más fuerte, es para afirmarnos. Pero nosotros la malentendemos, nosotros la vemos como que es un ataque, como que es un setback, es un estorbo, ya no podemos seguir adelante. Y lo vemos todas esas circunstancias como que ya no podemos funcionar como antes estábamos funcionando. ¿Qué pasó?
No, Dios no ha cambiado, nada ha cambiado, la palabra de Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado. Nosotros nos hemos menguado nuestra fe. Nosotros hemos bajado la guardia. Nosotros hemos bajado el arma, la espada de dos filos. Nosotros ya no la leemos y nosotros ya no meditamos en la palabra de Dios. Ya no asistimos a la iglesia con el fervor que antes asistíamos. Ya no queremos hacer nada en la iglesia. Ya no, o sea, nada, o sea que todo se ha pospuesto. No, mi hermano, mi hermana, estamos mal. Necesitamos reconocer que estamos mal. O sea, la fe no tiene que menguar, especialmente en estos momentos, tiene que ser fortalecida. Entonces, Dios le importa mucho si creemos en Él. Por eso, ¿verdad? La importancia de este varón. Qué importante es la fe del creyente en Cristo, porque su fe es tomada como justicia. Y el valor inmenso que tiene la fe del creyente en Dios es muy importante. Nota el capítulo 2 de Gálatas, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice el apóstol Pablo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La fe, qué importante. Vamos allá, primera de Timoteo, capítulo 3, no, Tito 3 y el versículo 4. Tito 3, 4. Dice la palabra de Dios ahí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, note, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y por supuesto, todo esto fue por gracia y por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué importante es la fe. Para terminar, no lo tengo esto en las notas, pero en Lucas capítulo 7, quiero leerles este contexto referente a la fe, el punto de la fe. Se lo voy a leer rapidito y con esto terminamos. Versículo 1, capítulo 7 de Lucas. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y el otro: ve y viene, y a mí y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, escuche lo que el Señor dice. Jesús se maravilló de él. Wow, yo encuentro esta frase muy, muy impresionante. O sea, note lo que dice ahí. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Jesucristo se maravilló de un hombre. ¿De qué? Mire lo que dice: y volviéndose dijo a la gente que le seguía, porque mientras él iba a la casa del centurión le seguía una multitud, y él se dio vuelta y le dijo: que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso es lo que el Señor dijo. Maravillado que estaba el Señor. ¿Por qué? Porque este gentil, esta persona que las escrituras no habían sido dadas a ellos, las escrituras no eran conocidas, pero este hombre había creído en que él era el Mesías,
y que él podía sanar al ser querido que él tenía, o sea, ¿verdad? La persona que él tenía. Imagínense, y el Señor se queda sorprendido y se queda maravillado. Yo me pregunto, cuando el Señor nos ve a nosotros, ¿qué piensa el Señor de nosotros? ¿Cómo ve su fe? Cuando Él ve a usted, hermana, cuando Dios lo ve a usted, hermano, y ve a su familia, y nos ve el Señor a nosotros, me pregunto, ¿qué reacción tendrá el Señor? ¿Se rascará el Señor la cabeza y decirá, pobrecitos estos, ¿hasta cuándo van a creerme? ¿Hasta cuándo van a ser fieles? ¿Hasta cuándo van a hacer pasos de obediencia tras la fe, la confianza que tienen en mí? ¿Hasta cuándo? Me pregunto, ¿qué es lo que se preguntará el Señor? Me imagino que estará maravillado de que no creemos. Maravillado de que nosotros no nos sometemos. Tenemos tanta escritura, tenemos tantas evidencias de Él, y aún así no estamos ni entregados de corazón en las cosas de Dios. Imagínense, nosotros tenemos todas las evidencias de lo que Él hizo desde hace más de 2000 años. Y todavía tenemos problemas con la fe. Qué tremendo. Qué tremendo es el hombre. El humano es terrible en esto. Hermanos, les animo a que no le fallemos al Señor. Acuérdense que para nosotros, hermanos, afirmar nuestra fe es leer más la palabra de Dios, es escuchar más predicación, es meditar más en las promesas de Dios y no bajar la guardia, mantenernos al margen, ¿verdad? Y que las circunstancias que vienen a nuestras vidas, hermanos, que no nos muevan de donde estamos. ¿Ok? Estemos firmes donde el Señor nos está administrando y nos está amoldando, ¿verdad? Para ser el pueblo que Él espera de nosotros cuando Él venga. Y así usted no se avergüence cuando venga el Señor, no nos avergoncemos cuando venga el Señor y nos va a agarrar desapercibido. Acuerde que el Señor va a venir como ladrón en la noche, dice la palabra de Dios. Espero que esto haya sido de bendición y de abrir los ojos, porque si está fallando su fe, si usted se ve que se ha desanimado, si alguien está desanimado, o sea, en el Señor, o sea, porque su fe ha menguado, ¿verdad? Entonces necesitamos volver a encender ese fuego. Y hermanos, solito en su casa no lo va a hacer. Solito en su casa no va a suceder eso. Necesita suceder dentro del contexto de lo que Dios ha creado y ha dejado para administrarnos, que es la iglesia, el pueblo de Dios, sirviendo al Señor, haciendo algo para el Señor. Aunque sea para ir a ganar almas, algo tenemos que hacer. ¿Okay? Porque la fe también necesitamos mostrarla. La fe no solamente es concebida por la cabeza, la fe es concebida también en acción y necesitamos actuar, llevarla a cabo. Okay? Ánimos, hermanos. Okay? Dios me los bendiga y ojalá que esto sea, un abrir de ojos, especialmente cuando no estamos viendo dónde vamos. Que Dios nos ayude. Dios me los bendiga y tengan un feliz día.